Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante, una recopilación clásica sobre la mitología de Grecia y Roma que nos han facilitado. Un viaje apasionante, la verdad. Pues sí, nuestra idea es intentar desentrañar juntos cómo imaginaban los antiguos a sus dioses, esas figuras de historias tan duraderas, y de dónde podían salir esos relatos. Exacto. Porque lo sorprendente, y esto lo recalcan las fuentes, es que no eran seres lejanos, perfectos, sino que tenían rasgos increíblemente, humanos. Efectivamente, y yo creo que ahí está gran parte de su fuerza, ¿no? De por qué han perdurado. Puede ser. Estos mitos no son solo cuentos, ¿eh? Funcionan como una ventana directa a la mentalidad, a las preocupaciones, a los valores de esas culturas. Entiendo. Nos permiten ver cómo intentaban entender el mundo, los fenómenos naturales, el poder, el amor, la traición. Bueno, temas que siguen siendo universales, en el fondo. Claro, claro. Es como asomarse a cómo construían ellos el significado de las cosas. Justo eso. Vale, pues empecemos por lo básico que nos cuentan estas fuentes. ¿Cómo eran? Físicamente, digo. Pues mira, curiosamente muy parecidos a los mortales. Forma humana. ¿Como nosotros? Sí, pero, eso sí, idealizados. Llevados a un ideal de belleza, de fuerza, de grandeza superior. Incluso la altura. La altura era un factor clave de belleza divina, fíjate. Anda. ¿Y su día a día? Pues también con ecos del nuestro. Comían, dormían, se relacionaban, se casaban, tenían hijos. Vaya. Pero con esa diferencia fundamental que lo cambia todo. La inmortalidad, claro. Exacto. Ese era el gran abismo. Las fuentes hablan de su sangre, el ícor, ¿sabes? Un fluido etéreo que los protegía de la enfermedad, de la vejez. Ah, el licor. Eso es. Pero, y esto fascinante, no eran invulnerables. Podían ser heridos. ¿Asu? Sí, sí. Se cuenta cómo sentían un dolor terrible, hasta el punto de que algunos, en momentos de sufrimiento, envidiaban la mortalidad. Madre mía. Qué mezcla, ¿no? Poder absoluto y Vulnerabilidad. muy significativo, ¿sí? Y a esa inmortalidad se sumaban otras capacidades asombrosas que los textos detallan. Claro, los superpoderes, digamos. Exacto. Viajar a la velocidad del pensamiento, por ejemplo. O hacerse invisibles cuando querían. Y metamorfosearse. O transformar a otros en animales, plantas, lo que fuera. Poderes divinos, sin duda. Pero fíjate, poderes que no los libraban de las pasiones más terrenales. Ya, al contrario. Las fuentes están repletas de celos tremendos entre ellos, de engaños, de venganzas desproporcionadas. Es verdad. Es llamativo cómo proyectaban en sus dioses sus propios conflictos, ¿no? Quizá para entenderlos o justificarlos, quién sabe. Cierto, esa dualidad es constante, porque a la vez que tenían esos prontos tan humanos, también eran como garantes de un orden. Eso es. Castigaban la ibris. La desmesura, la arrogancia contra ellos. Exacto. La impiedad, no cumplir juramentos, violar la hospitalidad. Esas cosas eran castigadas. Y luego estaba el tema de sus líos con mortales, ¿no? Fundamental. De ahí surgen los héroes. Heracles, Teseo, Perseo. Semidieses. Eso, figuras puente entre el mundo divino y el humano, destinados a grandes hazañas. ¿Y dónde vivían estos dioses tan temperamentales? Pues según la tradición más conocida, en el Olimpo. La montaña. Bueno, se imaginaba más bien como una morada celestial, por encima de las nubes, con palagios para cada dios importante. Ah, vale. Allí tenían sus reuniones, sus banquetes famosos, con néctar, ambrosía, y la música de Apolo y las musas. Como una corte real, pero a lo divino. Todo esto nos lleva a una pregunta clave, que parece que las propias fuentes ya se hacían. ¿De dónde sale todo esto? ¿Toda esta red de historias? ¿Pura fantasía? Es la gran pregunta, sí. Y ya se la hacían ellos. Una teoría que se intuye en los textos, lo que a veces se llama evemerismo, sugiere que igual algunos dioses fueron. ¿Personas? ¿Cómo? Sí, reyes, guerreros, sabios, artistas. Gente tan excepcional que, después de morir, empezaron a ser venerados. Y la tradición oral hizo el resto, imagino. Exactamente. Generación tras generación, los poetas, los narradores, fueron adornando las historias, exagerando, añadiendo lo sobrenatural. O sea, que lo que empezó como el recuerdo de alguien notable. Se transformó poco a poco en un dios. El material que tenemos pone el ejemplo de Orfeo.
el músico. Claro. Hoy un músico genial es famoso, una estrella. En la Grecia antigua, su habilidad increíble se interpretó como un poder divino. Su música no solo emocionaba, movía las rocas, amansaba a las fieras. Vaya. Separar ahí el posible núcleo histórico de la leyenda, pues es casi imposible. Realidad y mito se mezclan. Es muy interesante cómo se puede construir la divinidad en la memoria colectiva, ¿eh? Mucho. Y si tiramos más para atrás, hacia el origen del cosmos, según estos relatos, nos encontramos con un auténtico drama familiar, a escala cósmica, además. Sí. Un culebrón divino. Las fuentes hablan de la unión de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, una imagen poética muy potente para el inicio. Preciosa. Y de esa unión nacen, bueno, varias generaciones. Primero los titanes, Océano, Tetis, Hiperión y Cronos, que será clave. ¿Solo ellos? No. También otros hijos que a Urano no le gustaban nada. Los cíclopes, gigantes con un solo ojo. Ah, sí. Y los hecatónquiros, unos monstruos de 100 brazos y 50 cabezas. Casi nada. Madre mía. Representan fuerzas primordiales, caóticas. Y también nacen seres más abstractos. Éter, la luz pura. Aer, el aire. Las nubes, las Nepelae. Y ahí empieza el lío, ¿no? Ahí empieza la tensión. Urano teme a sus hijos más monstruosos, a los cíclopes y hecatónquiros, y los encierra. ¿Dónde? En el Tártaro, en las profundidades de la Tierra. Y claro, Gea, su madre, se enfurece. ¿Normal? Gea siente el dolor de sus hijos encerrados en su propio seno, literalmente. Así que conspira contra Urano, incita a los titanes a rebelarse. ¿Y le hacen caso? Bueno, solo el más joven y ambicioso, Cronos, el que los romanos llamarán Saturno. ¿Y qué hace Cronos? Pues Gea le da una hoz indestructible. Cronos espera a su padre, lo embosca, lo castra y lo destrona. Se queda con el universo. ¡Qué brutalidad! Sí, pero Urano, al caer, le lanza una profecía terrible, que él sufrirá lo mismo a manos de sus propios hijos, el ciclo de violencia. Y Cronos se obsesiona con eso, claro. Totalmente. Su reinado, con su hermana Rea, está marcado por ese miedo. Y para evitar que se cumpla, toma una decisión. Espeluznante. A ver. Cada vez que Rea da a luz, Cronos le quita el hijo y se lo traga. Entero. ¿Qué me dices? Como lo oyes, así desaparecen Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, directos al estómago de papá. ¡Pero qué horror! ¡Pobre Rea! Imagina, es una imagen brutal. Quizá refleja el miedo a ser superado por la siguiente generación, o la idea de que el tiempo, Cronos, todo lo devora. Puede ser. Y no hace nada, Rea. Sí, desesperada. Cuando nace el sexto hijo, Zeus, Júpiter para los romanos, idea un plan. ¿Cuál? Envuelve una piedra en pañales y se la da a Cronos. Y él, cegado por su paranoia, se la traga sin mirar. Bien. ¿Y Zeus se salva? Escondido por Rea, llevado en secreto a Creta. A Creta. Sí. Allí, según los relatos, lo amamantó la cabra Amaltea. Lo cuidaron unas ninfas, las Melisai. Y lo protegían los curetes, unos guerreros que hacían ruido con los escudos para que Cronos no oyera llorar al bebé. Una infancia clandestina para el futuro rey de los dioses. Exacto. ¿Y cuando Zeus crece? ¿Qué pasa? Pues ayudado por Metis, la prudencia, o por Gea, según la versión, consigue que Cronos vomite a sus hermanos, ya adultos. Vaya reencuentro familiar. Imagina, y claro, con los hermanos liberados, la guerra es inevitable, la titanomaquia. La guerra entre los olímpicos y los titanes. Eso es. Los olímpicos, con Zeus al frente desde el monte Olimpo, contra los titanes, con Cronos desde el monte Otris. 10 años de guerra, dicen las fuentes. Una violencia cósmica. ¿Y quién ayuda a Zeus? Libera del Tártaro a los cíclopes, y ellos, agradecidos, le forjan su arma, el rayo. El famoso rayo de Zeus. Y también libera a los hecatónquiros, los de los 100 brazos. Su fuerza bruta es decisiva. Lanzaban rocas gigantescas contra los titanes. Las descripciones son tremendas, ¿eh? La tierra tiembla, el mar hierve, el cielo lleno de relámpagos. Es el caos primordial desatado, una lucha brutal por el control del universo. ¿Y ganan los olímpicos? Sí, finalmente con el poder del rayo y la fuerza de los aliados, ganan. Cronos y la mayoría de los titanes son derrotados y encadenados en el Tártaro. Y se impone el orden olímpico. Justo. Y después de esa victoria, a repartir el mundo, ¿no? Las fuentes dicen que los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, se lo juegan a suertes. Así es.
A Zeus le toca el cielo, el dominio supremo. A Poseidón, que es Neptuno para los romanos, el mar. Y a Hades, Plutón, el inframundo, el reino de los muertos. Cada uno con su reino, y todos un poco misteriosos, ¿no? El Olimpo entre nubes, el mar insondable, el Hades oscuro. Exacto. Ese reparto establece la estructura del cosmos, tal como ellos lo veían. Centrémonos un poco en Zeus, el gran vencedor. No es solo el dios del trueno, ¿verdad? No, que va. Su figura es mucho más compleja. Zeus es el orden que viene después del caos. Es la personificación de las leyes naturales, el que mantiene el equilibrio. Pero también en lo social, ¿no? También es el protector de los reyes legítimos, de las asambleas, de las leyes. Vigila los pactos, la hospitalidad y sobre todo es el padre de dioses y hombres. ¿Padre literal? No necesariamente, más bien como el patriarca supremo. El que asigna a cada uno su papel, supervisa la justicia, premia la virtud, castiga la maldad. El protector del débil, del suplicante, Una figura imponente. que necesitaba una representación a la altura. Y la tuvo, ¿no? La estatua de Olimpia. La estatua de Fidias, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagina, más de 12 metros de alto, de oro y marfil. Debía ser increíble. Hay una anécdota que cuentan las fuentes, ¿no? Sí, muy buena. Se dice que Fidias, al terminarla, le preguntó a Zeus si estaba contento, pidiendo una señal. Y al instante, ¡zas!, un rayo cayó en el templo, justo delante, sin dañarla. La aprobación divina. Vaya tela. Esa anécdota, sea real o no, refleja la intención. La estatua era una manifestación del poder divino y demuestra esa creencia en la interacción constante entre dioses y mortales. Que se ve muy bien en las historias de los héroes. Clarísimamente. Pues vamos con un ejemplo que sale en el material. Perseo. Es un caso perfecto de destino, ayuda divina, hazañas. Un clásico. Su nacimiento ya es extraordinario. Hijo de Zeus y Dánae. El padre de ella, Acrisio, recibe un oráculo. Su nieto lo matará. Así que encierra a Dánae bajo tierra. En una cámara de bronce, creo recordar. Eso. Pero Zeus se filtra como lluvia de oro. Un inicio totalmente mítico. Ya marca al héroe. Y claro, los descubren. Acrisio los mete en un arca y al mar. Sobreviven, claro. Y años después, Perseo es un joven fuerte. Y el rey de la isla donde viven, Polidectes, quiere a Dánae y se quiere quitar de en medio a Perseo. Y le encarga una misión imposible. Traer la cabeza de Medusa. Una de las górgonas, esas que te convertían en piedra si las mirabas. Misión suicida total. Pero aquí entra la ayuda divina. Claro, Atenea y Hermes, ¿no? Precisamente. Le guían. Primero tiene que encontrar a unas ninfas que custodian objetos mágicos. Y para saber dónde están, tiene que interrogar a las grallas. Las viejas que compartían un ojo y un diente. Esas mismas. Se los quita y las obliga a hablar. Así consigue las sandalias aladas para volar, un zurrón mágico para guardar la cabeza y el casco de Hades, que lo hace invisible. Buen equipo. Y Hermes le da una hoz irrompible. Y Atenea le presta su escudo brillante como un espejo. Fundamental. Equipado hasta los dientes, vuela hasta donde están las gorgonas, las encuentra dormidas, Y recordando el consejo de Atenea, no mirar directamente. usa el reflejo del escudo para localizar a Medusa, le corta la cabeza con la hoz, la mete en el zurrón, y de la sangre de Medusa nacen Pegaso, el caballo alado, y el gigante Crisaor. Increíble. Las otras gorgonas despiertan, furiosas, pero él, invisible y con las sandalias, escapa. Pero la aventura no acaba ahí. ¿Qué va? De vuelta sobrevolando Etiopía, ve a una joven encadenada a una roca. Andrómeda, A punto de ser devorada por un monstruo marino. enviado por Poseidón. ¿Por qué? Porque la madre de Andrómeda, Casiopea, había presumido de ser más bella que las Nereidas. Ofensa grave. Y la hija paga el pato, sacrificada para calmar al dios. Pero aparece Perseo, el héroe al rescate. Se ofrece a salvarla a cambio de su mano. Un trato es un trato. Los padres aceptan, sale el monstruo, y Perseo saca la cabeza de Medusa, se la enseña y... El monstruo convertido en piedra. ¡Qué bueno! Una solución genial, ¿sí? Libera a Andrómeda, reclama su premio, aunque todavía tiene que usar la cabeza otra vez contra un antiguo pretendiente. Es una historia perfecta de héroe griego. Origen divino, pruebas, ayuda de los dioses, monstruos, princesa rescatada.
paradigmática. Y estas historias tan potentes en Grecia, pues encontraron muy buena acogida en Roma. Claro, cuando entran en contacto las culturas se produce esa asimilación de dioses, ¿no? Que también mencionan las fuentes. Sí, es un fenómeno muy interesante. Los romanos tenían sus dioses, muchos ligados a lo agrícola, a la guerra, al hogar. Al toparse con el panteón griego tan elaborado, buscaron equivalencias. Como hacer un quién es quién. Algo así. Su Júpiter, dios del cielo, pues era Zeus. Juno, protector del matrimonio, pues era. Marte, su dios de la guerra fundamental, pues Ares. Venus, diosa del amor, Afrodita. Neptuno, del mar, Poseidón. Saturno, un antiguo dios itálico, se identificó con Cronos. Pero no era un simple corta y pega, ¿no? No, no siempre. A veces los matices cambiaban según la cultura. Por ejemplo, Ares en Grecia era un dios un poco brutal, no tan venerado. Pero Marte en Roma tenía un prestigio enorme, ligado a la ciudad, al ejército. Entiendo. O Juno, en Roma era mucho más respetada como matrona, protectora del Estado y la familia, que la celosa Hera griega. La asimilación fue una adaptación cultural compleja. Y dejó huellas curiosas. Mencionabas a Juno. En Roma estaba el templo de Juno Moneta, la que advierte, ¿no? Sí, porque se decía que sus gansos sagrados avisaron de un ataque. Y casualmente, al lado de ese templo, pusieron la ceca, donde hacían las monedas. Y de moneta viene moneda. Exacto. Y money, en inglés. Un eco directo de la mitología en la economía. Fíjate qué cosas. Son esos detalles los que muestran cómo se integró todo. No fue solo adoptar nombres, fue meter esas figuras y relatos en su propia cultura. Bueno, recapitulando un poco este análisis de las fuentes, hemos visto un panorama fascinante. Dioses griegos y romanos poderosísimos, pero a la vez muy imperfectos, casi humanos. Profundamente humanos en sus pasiones, sí. Y sus mitos, mucho más que cuentos. Son narrativas muy densas. Mezclan imaginación, quizás algo de historia, explicaciones del mundo y exploraciones de la condición humana. El poder, el destino, lo divino. Precisamente. Al explorar estas fuentes, no solo aprendemos de dioses y héroes, entendemos mejor a las civilizaciones que los crearon, sus intentos de ordenar el caos, de entender las fuerzas que les rodeaban, de poner modelos de comportamiento, buenos y malos. Es un legado cultural enorme. Inmenso. Que nos ayuda a entender el pasado y también las raíces de muchas de nuestras ideas, de nuestras propias historias. Y para terminar, una reflexión que nos deja este material. ¿Qué nos dice de una cultura el imaginar a sus dioses con defectos tan humanos? Celos, vanidad, ira. Es una visión más realista, quizás más cínica del poder. Interesante pregunta. Y por otro lado, ¿cómo les moldeaba el mundo ver un dios llevando el sol, otro trabajando en un volcán, ninfas en los ríos? ¿Personificar así la naturaleza? Daba un sentido diferente a todo, seguro. Quizás pensar en esas formas antiguas de entender el universo y lo divino nos dé alguna perspectiva sobre nuestra propia búsqueda de significado hoy. Algo sobre lo que seguir pensando, desde luego.